presente video trata acerca de la obtención de las gráficas par velocidad de las máquinas de corriente continua. Como objetivo principal tenemos determinar el comportamiento real de una máquina de corriente continua y obtener las gráficas par velocidad de un motor de corriente continua en conexión serie, paralelo, compuesta corta y compuesta larga. Las conexiones antes mencionadas son las siguientes. En serie, el bobinado de 1 y de 2 se encuentra directamente conectado en serie al motor. Paralelo, que está conformado por el bobinado E1 y E2. Este se encuentra paralelo al motor. La conexión compuesta corta está conformada por un bobinado en paralelo y próximamente con el bobinado en serie. La compuesta larga está primeramente con el bobinado en serie al motor y próximamente con el bobinado en paralelo al motor. Una vez ya conocidos los 4 esquemas de conexiones, nosotros para esta práctica vamos a obtener las curvas características par velocidad de las máquinas de corriente continua en conexión serie. A continuación vamos a armar en los bancos de trabajo esta conexión y obtener las gráficas correspondientes. Bien, como ya habíamos visto las conexiones del motor de corriente directa, para poner en práctica estos conocimientos, primeramente vamos a indicar los componentes del banco que intervienen en esto. Primero tenemos un módulo de medición, el cual está compuesto por multímetros y amperímetros. Tenemos el módulo de torque y velocidad, el cual mediante una conexión a este computador nos brinda las curvas características par velocidad de la máquina. Este sería la máquina en sí. Acá tenemos el motor y este actuaría como carga de este motor. Bueno, acá tenemos el espacio de conexiones para los distintos tipos de conexiones del motor. Bien, a continuación se presenta la conexión en serie del motor. Para esta conexión es necesario que el voltaje esté estrictamente a 0 voltios, de lo contrario el motor sufriría daños en la etapa de arranque. Vamos a medir el voltaje y comprobar que esté a 0 voltios. Ahí estaría en 0 voltios aproximadamente. Una vez que el voltaje esté en 0 voltios, se procede a hacer la conexión del esquema del motor en serie. A1 y A2 son el puntal positivo y negativo del motor. D1 y D2 son las inductancias en serie, por lo cual el positivo tendrá que venir a D2 y el negativo tendrá que venir a A2, y debido a que la conexión está en serie, A1 con D1. Bien, ahora se va a proceder a medir el voltaje y la corriente del motor. Para medir la corriente tenemos que interrumpir el circuito de D2 y conectarlo con el común del amperímetro, y directamente desde D2 conectamos a un amperímetro que va en un rango entre 1 amperio y 10 amperios. Para medir el voltaje tenemos que conectar en paralelo tanto A2 con el común del voltímetro y D2 en una conexión que varía entre 250 y 500 voltios.
Una vez hecho esto, tenemos que conectar acá el computador. Bien, ahora mediante la ejecución de un software llamado Discovery 2, es el software que nos permite obtener las gráficas par velocidad del motor. Vamos a ejecutar ahorita el programa. Como primer punto tenemos que permitir el acceso permitir el contenido de este programa, ya que automáticamente al trabajar con internet se bloquea. Permitimos el contenido, decimos que sí. Acá nos vamos a esta carpeta de acá, abrimos aquí la carpeta, nos da un nuevo enlace, pinchamos en el enlace y iniciamos el programa. Aquí nuevamente nos sale que el programa está bloqueado, para lo cual nuevamente tenemos que permitir el contenido. Y finalmente tenemos el programa abierto. Bien, una vez teniendo la pantalla del programa, podemos ver que tenemos tres ventanas, las cuales en la primera fila se encuentran los voltímetros. Aquí está para la corriente y aquí nos permite visualizar la potencia. Para asignar el voltaje del módulo del banco tenemos que dar un clic derecho y asignar que estamos trabajando con corriente continua. Igualmente para la corriente tendremos que asignar que estamos trabajando en corriente continua y aquí estamos viendo el rango de corrientes que se va a manejar. Acá igualmente, acá vamos a hablar acerca de la potencia. Como bien vemos aquí, ya no es necesario establecer que estamos trabajando con una potencia de corriente directa debido a que ya está establecido. Entonces finalmente tenemos aquí el voltaje, la corriente y la potencia. Nos vamos a la opción de herramientas, luego donde dice graficar velocidad torque y ponemos en un nuevo texto. Aquí por defecto nos da una gráfica de velocidad torque. También podemos habilitar más gráficas, como vamos a hacerlo para que sea torque velocidad. Ya, en una tercera gráfica nosotros vamos a habilitar para que sea torque potencia de salida. Y en una cuarta gráfica vamos a habilitar para que sea torque corriente. Ahora damos en aceptar y nos va a obtener la siguiente gráfica, donde la primera nos dice que es torque, que es la gráfica de velocidad versus el torque, la segunda del torque versus la velocidad, la gráfica 3 es torque potencia de salida y la gráfica la 4 es el torque versus la corriente. En la primera y en la segunda gráfica podemos observar que mediante el torque va aumentando, la velocidad va disminuyendo. En la tercera gráfica vemos que entre más aumente el torque, la potencia también aumenta, pero cuando empieza a disminuir el torque, la potencia también va disminuyendo. Mientras que en la cuarta gráfica obtenemos un movimiento lineal que tiene el torque con relación a la corriente. Una vez ya obtenidas las gráficas de la prueba en conexión serie, ya no nos queda nada más por hacer y como punto final tenemos que apagar el banco. Del video vamos a hacer la conexión que es en paralelo, que se tiene el motor conectado en paralelo a la bobina. Ahora la conexión en el siguiente motor se lo conecta E1 con A1 y E2 con A2. Esa sería la conexión en paralelo y ahora se alimenta E1 con el variador de velocidad, del variador de voltaje,
y luego se conecta E2 con el variador de voltaje. Ya, ahora para conectar acá al módulo de los y del amperímetro, primero interrumpimos la entrada y conectamos al común del amperímetro. Luego del amperímetro conectamos nuevamente a E1. Ya, para medir el voltaje de ingreso conectamos E1 con el común del voltímetro y el otro puntal al otro puntal del voltímetro, que es E2. Ahora vamos a obtener las gráficas de la conexión en paralelo. Una vez terminada el test de la conexión en paralelo del motor, ahora vamos a proceder a hacer un análisis entre la conexión en serie y la conexión en paralelo. Hemos realizado la conexión del motor con la bobina en serie para proceder a hacer el análisis de la diferencia que existe entre las gráficas de la conexión en serie y las gráficas en paralelo. El voltaje está en 0, pero nosotros vamos a variarlo a 50 voltios, que fue la medición que se hizo anteriormente para obtener las gráficas en paralelo. Vamos a correr el programa para obtener las gráficas en serie. Vamos a hacer el análisis de las dos gráficas. La gráfica de color verde es de la conexión en paralelo y la gráfica de color morado es la conexión en serie. En la primera gráfica y en la segunda gráfica, la relación que hay entre torque y velocidad, nos damos cuenta que la en serie es más estable y más lineal, mientras que la gráfica de color verde, que es la de conexión en paralelo, tiene cambios muy bruscos, lo cual provocaría daños al motor. En la tercera gráfica vamos a analizar el torque en relación a la potencia y nos damos cuenta que la conexión en serie es directamente proporcional el torque con la potencia de salida, ya que a medida que se va aumentando el torque, la potencia también va aumentando, mientras que la conexión en paralelo no se tiene una relación definida, por lo que no se puede deducir gráficamente. Ya, ahora como última gráfica vamos a analizar el torque con respecto a la corriente. Nos damos cuenta que la conexión en serie es más estable y de forma más lineal, ya que y es inversamente proporcional, porque mientras el torque va aumentando, la corriente va disminuyendo.
Mientras que la conexión en paralelo, la corriente y el torque no nos brindan una gráfica bien definida, sino que hay cambios muy bruscos y por eso la trayectoria no está definida. Hemos llegado a la conclusión que la conexión más eficiente es la conexión en serie, ya que nos brinda mejor estabilidad al sistema y tendríamos menos pérdidas.